La catástrofe acaba de caer. Aquí en Washington, la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de cerrar de golpe la última puerta a la esperanza de Donald Trump. Con una mayoría abrumadora, los jueces han rechazado por completo la reclamación de inmunidad absoluta, un escudo que él creía que lo protegería para siempre. Esto no es solo un revés legal, es un golpe mortal a su legado y a su futuro, una grieta irreparable en el muro de su orgullo. Soy Danilo, y esta es la historia de un rey despojado de su corona. Un silencio pesado envolvió Washington, D.C., el tipo de silencio que solo precede a los terremotos. Y entonces, sucedió. Desde el interior del imponente edificio de mármol de la Corte Suprema, se emitió un veredicto, no con el golpe de un mazo, sino con un documento frío y definitivo. Un rayo cayó directamente en el centro del poder estadounidense, y su único objetivo era Donald Trump. Este veredicto, determinado por una mayoría de 7 votos a favor y 2 en contra, no fue una simple decisión legal. Fue una acusación, un rechazo total y rotundo al argumento al que Trump se había aferrado como a su último salvavidas: la inmunidad presidencial absoluta. En el mundo de Trump, la inmunidad no era una doctrina legal para debatir. Era una verdad evidente, una prerrogativa sagrada que venía con el cargo. Él creía que la silla en la oficina oval le había otorgado una capa de invisibilidad, permitiéndole estar por encima de todas las leyes, inmune a toda responsabilidad. Pero hoy, la Corte Suprema le arrancó esa capa, dejándolo al descubierto ante la tormenta legal que había intentado eludir durante los últimos 2 años. Los principales comentaristas legales del país quedaron estupefactos. Nadie podría haber predicho la contundencia del veredicto. Rechazado por completo. Esta frase resonó por todas las agencias de noticias, a través de los pasillos del poder, y se clavó directamente en el corazón de Mar-a-Lago. No fue un compromiso, no fue una pequeña victoria para la fiscalía, sino una aniquilación total de la estrategia de defensa de Trump. La puerta del tribunal se ha cerrado, pero sus réplicas se extienden a una velocidad vertiginosa. No solo redefine el futuro legal de un expresidente, sino que también plantea una pregunta fundamental para la propia democracia estadounidense. ¿Puede alguien, por muy poderoso que sea, estar por encima de la ley? Este veredicto es la respuesta. Para Donald Trump, esta es una catástrofe personal en el nivel más profundo. No solo perdió un caso, perdió la ilusión de su propia invulnerabilidad. La Corte no solo dijo que no goza de inmunidad, dijo que él, como cualquier otro ciudadano, debe rendir cuentas por sus acciones. Este colapso no solo ocurre en los papeles legales, ocurre en la mente de Trump, en la percepción pública y en el equilibrio de poder de la nación. El muro que había construido con tanto esfuerzo, con ladrillos de dilación y capas de prerrogativa ejecutiva, ha sido perforado con un gran agujero. Y a través de ese agujero, el mundo entero puede ver una verdad innegable. El emperador no lleva ropa. Se dice que su furia es incontrolable. En el mundo binario de Trump, solo existen amigos y enemigos, lealtad y traición. Y hoy, la Corte Suprema se ha colocado en el bando enemigo. Pero lo más amargo, lo que hace que esta derrota sea un dolor inconsolable, no reside en el número de 7 contra 2. Reside en la identidad de quienes empuñaron el martillo y destrozaron su escudo. La verdadera conmoción para Donald Trump no fue el veredicto en sí, sino la lista de nombres detrás de él. Cuando la noticia llegó a Mar-a-Lago, se dice que revisó la lista de los jueces que habían votado en su contra, y su corazón se detuvo. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett. 3 nombres. 3 jueces seleccionados y nominados por su propia mano. 3 personas a quienes había elevado a la cima del poder judicial con la firme convicción de que serían su escudo, sus leales soldados que lo protegerían de todas las tormentas. Pero no, en el momento más decisivo, fueron precisamente aquellos a quienes él había elegido quienes le dieron la espalda. Eligieron la Constitución en lugar de la lealtad personal. Eligieron la ley en lugar del nombre que les había otorgado el poder.
Para Trump, esto no fue un acto de independencia judicial. Fue una traición absoluta, una puñalada por la espalda de aquellos a quienes consideraba sus bienes. Había invertido en ellos. Había luchado por ellos en las audiencias del Senado. Se jactó de ellos en mítines de campaña, viéndolos como parte de su legado, como prueba de su capacidad para remodelar el aparato judicial de la nación a su imagen. Él creía que le debían. La lealtad, en el mundo de Trump, era una calle de un solo sentido. La exigía de forma absoluta, pero rara vez la correspondía. Él vio el nombramiento de estos jueces no como una obligación constitucional, sino como una transacción. Les concedió poder vitalicio. A cambio, esperaba protección vitalicia. Pero Gorsuch, Kavanaugh y Barrett le recordaron una verdad brutal. Su juramento no era para un individuo, sino para un documento fundacional. Su decisión fue un shock para el sistema de Trump. Destrozó la ilusión de que podía manejar cada rama del gobierno como un CEO manejando su compañía. La Corte Suprema no es una subsidiaria de la corporación Trump. Los jueces no son empleados que puedan ser despedidos. Son guardianes de un sistema diseñado precisamente para resistir el tipo de presión que él estaba ejerciendo. Esta caída fue un colapso interno, un escenario que ningún estratega de su equipo pudo haber previsto. Se habían equivocado en la naturaleza del poder judicial. Habían subestimado el peso del juramento constitucional. Habían creído que la gratitud personal triunfaría sobre el Estado de Derecho, y se equivocaron. Este fracaso fue más que un error táctico. Fue un fracaso filosófico. Expuso un defecto fundamental en la cosmovisión de Trump: su incapacidad para comprender que hay instituciones y personas que no pueden ser compradas ni amenazadas. La traición de estos tres jueces también envió un mensaje escalofriante al resto del círculo de Trump. Si incluso aquellos protegidos en las posiciones más altas podían elegir la ley en lugar de Trump, entonces nadie estaba a salvo. Demostró que hay un límite a la lealtad, una línea que incluso los conservadores más devotos no se atreverían a cruzar. Ahora, Trump se enfrenta a una realidad amarga. Los soldados que envió a la fortaleza no lucharon por él. Lucharon para proteger la propia fortaleza de él. El escudo que él mismo forjó ahora se ha convertido en parte del muro que lo detiene. Y en su soledad, debe darse cuenta de que en este juego de poder ha sido jaque mate por sus propias piezas. Mientras la tormenta política rugía en Washington, otro acontecimiento crucial ocurrió casi simultáneamente, en un lugar mucho más remoto y tranquilo. En Omaha, Nebraska, una voz que siempre se había mantenido en silencio en las disputas políticas, de repente se elevó. Warren Buffett, el sabio. El oráculo de las finanzas. El hombre cuyas palabras podían sacudir los mercados globales, rompió su silencio. Y lo que dijo no fueron meras palabras vacías de cortesía. Fueron advertencias severas, afiladas como cuchillas, que causaron una descarga eléctrica en la élite financiera y política de los Estados Unidos. Warren Buffett rara vez comenta sobre política. Se centra en los números, en el valor intrínseco, en el crecimiento estable del mercado. Su cautela y su distancia se han convertido en legendarias. ¿Por qué, entonces, en este preciso y delicado momento, decidió entrar en la zona de conflicto? ¿Por qué un hombre tan sabio eligió este instante para alzar la voz? Porque percibió algo que muchos aún no comprendían del todo. El problema de Donald Trump ya no era una disputa legal que concernía solo a un individuo. El veredicto de la Corte Suprema, combinado con la airada reacción de Trump, señalaba el colapso de un sistema de defensa. Y lo que es más peligroso, amenazaba la propia estabilidad en la que la economía estadounidense se apoya para sobrevivir. Buffett entendió que los mercados funcionan con base en la confianza y la estabilidad. Si la confianza en las instituciones se erosiona, si el Estado de Derecho se convierte en una opción en lugar de una obligación, entonces todo puede desmoronarse muy rápidamente. Su declaración, emitida a través de Berkshire Hathaway, fue clara y contundente.
Afirmó que este veredicto era un recordatorio para todo líder estadounidense de una verdad simple y fundamental. Nadie está por encima de la ley. Pero Buffett no se detuvo en el argumento moral. Fue directo a la economía, al núcleo de la riqueza y el poder de Estados Unidos. Explicó que los mercados, el motor de la prosperidad, dependen completamente del respeto por la ley. Los contratos, las inversiones y el comercio se basan en un sistema de reglas predecibles. Cuando este principio es desafiado, cuando un líder declara que puede reescribir las reglas a su antojo, entonces el fundamento mismo del sistema económico se ve amenazado. El caos es el enemigo de la riqueza. Buffett advirtió que los inversores deben prestar mucha atención en cuanto alguien, por muy famoso o poderoso que sea, exija inmunidad ante la justicia. Para él, eso era una señal de alarma roja parpadeante. Era un indicador de inestabilidad. Y el mercado escuchó. El dinero tiene su propia voz. Y la reacción fue inmediata. Tras su declaración y el veredicto del tribunal, las acciones de Berkshire Hathaway subieron de valor. Esto demostró que los inversores astutos, quienes controlan el flujo real de dinero, estaban de acuerdo con su análisis. Suspiraron de alivio, señalando que la estabilidad del sistema legal era para ellos más valiosa que la existencia política de cualquier individuo. El mensaje de Wall Street fue claro. Preferían el Estado de Derecho antes que el gobierno de un solo hombre. La advertencia del oráculo de Omaha añadió una dimensión completamente nueva a la crisis. Ya no era una batalla entre Trump y Jack Smith. Ahora, era una batalla entre Trump y la estabilidad de la economía. No solo se enfrentaba al sistema judicial, se enfrentaba a las leyes fundamentales del capitalismo. Y esa es una batalla que ni siquiera Donald Trump puede ganar. Para comprender la magnitud total de este colapso, debemos retroceder en el tiempo, 2 años atrás. Durante todo ese tiempo, Donald Trump no se había quedado simplemente sentado esperando. Él y su equipo legal habían trabajado diligentemente para construir lo que llamaron una fortaleza legal inexpugnable. Desde que las acusaciones federales cayeron como martillos en 2023, su estrategia fue clara: dilatar, obstruir y negar. Utilizó todas las tácticas posibles, atascando los engranajes de la máquina judicial. Esta fortaleza fue construida sobre múltiples capas de defensa. La capa exterior consistía en ataques continuos a la legitimidad de la investigación. Llamó al fiscal especial Jack Smith desequilibrado. Acusó al Departamento de Justicia de tener motivaciones políticas y sembró dudas sobre cada prueba presentada. El objetivo era erosionar la confianza del público en el sistema, transformando una investigación criminal en una caza de brujas. La segunda capa de defensa fueron las reclamaciones de privilegio ejecutivo. Argumentó que sus conversaciones y acciones mientras estuvo en el cargo estaban protegidas del escrutinio legal, como si la oficina oval fuera un espacio sagrado donde la ley no podía llegar. Este fue un intento de ocultar pruebas e impedir que testigos clave testificaran. Pero el núcleo de la fortaleza, el muro más alto y grueso, era la doctrina de la inmunidad presidencial absoluta. Esta era la carta de triunfo de Trump. Él y sus abogados, figuras como Todd Blanche y Chris Kise, realmente creían, o al menos intentaron convencerse a sí mismos y al mundo, que la persona del presidente encarnada por Donald Trump era intocable por la ley. Cada vez que surgía el tema de los documentos clasificados en Mar-a-Lago, los eventos del 6 de enero o la interferencia electoral, Trump repetía su mantra: soy el presidente, por lo tanto, soy inmune. Era una creencia casi delirante, que el título presidencial era un pase permanente, permitiéndole hacer cualquier cosa sin enfrentar consecuencias. Esta fortaleza parecía inquebrantable. Durante meses se mantuvo firme. Los juicios se retrasaron. Las apelaciones se prolongaron interminablemente. Trump logró transformar un proceso legal en una prolongada batalla política.
Convirtió las salas de audiencias en escenarios para sus dramas. Pero hoy, la realidad lo alcanzó con la fuerza de un tren sin frenos. El veredicto de la Corte Suprema no solo hizo un agujero en el muro, hizo estallar toda la estructura. Cada capa de defensa se desvaneció en el aire. Los ataques políticos se volvieron insignificantes cuando los jueces, incluidos los que él mismo nombró, afirmaron la legalidad del enjuiciamiento. El privilegio ejecutivo fue limitado. Y lo más importante, la inmunidad absoluta fue rechazada. La fortaleza se derrumbó. Los muros cayeron. Por primera vez en esta larga saga, Donald Trump está completamente desprotegido. Se encuentra entre los escombros de su estrategia legal, enfrentándose a una dura realidad. No le queda ningún lugar donde esconderse. Las audiencias lo cercan por todos lados. Las facturas legales han superado los cientos de millones de dólares. Y ahora, el camino hacia un juicio penal se ha abierto de par en par. La ilusión de invulnerabilidad se ha desvanecido, reemplazada por la fría verdad de un ciudadano común que debe enfrentar la justicia. El enfrentamiento en la Corte Suprema no fue un debate trivial sobre una multa o un tecnicismo procesal. Fue una batalla por el alma misma de la Constitución. Todo el caso giró en torno a una pregunta central, una que ha perseguido a las democracias durante siglos. ¿Puede un presidente reclamar inmunidad total por actos potencialmente criminales, solo porque fueron cometidos mientras estaba en el cargo? El equipo legal de Donald Trump llegó a la corte con una estrategia que solo puede describirse como audaz hasta el extremo. En esencia, estaban pidiendo a los jueces que reescribieran las reglas de la democracia. Querían una declaración por escrito que afirmara que el presidente estaba, de hecho, por encima de todas las leyes durante su mandato. Argumentaron que nunca podría ser procesado, molestado o responsabilizado, incluso después de haber abandonado la Casa Blanca. Según su lógica, si un presidente tuviera que temer ser procesado por un oponente político después de su mandato, no podría tomar las decisiones difíciles necesarias para la nación. Pintaron un escenario sombrío, donde cada decisión presidencial sería escudriñada y criminalizada, paralizando la rama ejecutiva. Llegaron incluso a sugerir que un presidente podría ordenar al SEAL Team 6 asesinar a un oponente político y aún así gozar de inmunidad, a menos que fuera previamente acusado y condenado por el Congreso. Este argumento dejó atónitos a los jueces, incluso a los más conservadores. Frente a esta postura extrema se encontraba el fiscal especial Jack Smith. Él refutó este punto de vista con una verdad simple y poderosa. Explicó que aceptar tal demanda no sería solo proteger a un presidente. Sería coronar a un rey. Crearía un gobernante que no rendiría cuentas a nadie, operando fuera de los límites del sistema judicial. Smith argumentó que los fundadores lucharon una revolución precisamente para escapar de un rey, no para crear uno electo. Señaló que, a lo largo de la historia estadounidense, los presidentes siempre han entendido que deben cumplir la ley. Desde el escándalo Watergate de Richard Nixon hasta la investigación de Bill Clinton, el principio fundamental siempre ha sido que el presidente no está por encima de la ley. La reclamación de Trump fue una ruptura total con esa tradición e historia. Los jueces se enfrentaron a una elección binaria. O confirmaban el deseo de Trump de ser intocable, o reafirmaban la creencia fundamental de los Estados Unidos de que ningún individuo, sin importar su poder, está por encima de la ley. La discusión oral expuso la absurdidad de la postura de Trump. Los jueces acorralaron a su abogado con preguntas incisivas. Entonces, un presidente podría vender secretos militares, aceptar sobornos, sin ser procesado. Pintaron escenarios cada vez más extremos para ilustrar los peligros de la inmunidad absoluta. Finalmente, se emitió el veredicto. La Corte se puso del lado de Jack Smith. Reafirmaron que los Estados Unidos es una nación de leyes, no de hombres. Declararon que la silla en la oficina oval no es un trono. Donald Trump no es un rey. Es un ciudadano. Y como cualquier otro ciudadano, debe responder ante la ley.
Para comprender el shock de Donald Trump ante la decisión de la Corte Suprema, hay que entender su filosofía central sobre la lealtad. Para Trump, la lealtad no es una cualidad bidireccional construida sobre el respeto y la confianza mutuos. Es una exigencia absoluta, una obligación unilateral que aquellos que lo rodean le deben. Él siempre ha demostrado que solo es leal a una persona, a sí mismo. Tan pronto como alguien deja de ser útil, o peor aún, cumple la ley en lugar de sus órdenes, él cambia. De ser el mayor aliado, se convierte en su ejecutor más despiadado. La historia de su presidencia está plagada de cadáveres políticos de personas a quienes una vez elogió efusivamente. Recordemos a Jeff Sessions. Trump lo llamó una mente legal brillante. Pero cuando Sessions, como fiscal general, se recusó de la investigación de Rusia, un acto moralmente obligatorio, Trump lo aniquiló. Un día, Sessions era una persona fantástica. Al día siguiente, se convirtió en un desleal, débil y mentalmente deficiente. Lo mismo sucedió con Bill Barr. Trump adoraba a Barr cuando éste actuaba como su protector personal, resumiendo el informe Mueller de una manera favorable a Trump. Pero tan pronto como Barr declaró una simple verdad, que no hubo fraude electoral masivo en 2020, Trump lo atacó violentamente, llamándolo perezoso y cobarde. Esta es su modus operandi. Trump pensó que podía gestionar la Corte Suprema como gestionaba a un contratista de la construcción o a un empleado de hotel. Creía que podía intimidarlos para que se sometieran. Pero la Corte Suprema le recordó que la ley no es un empleado al que se pueda despedir. Y la Constitución no es un contrato que pueda renegociarse cuando los términos ya no son favorables. Si se necesita más prueba del peligroso juego de la lealtad, miremos a Mike Pence, el hombre que lealmente estuvo a su lado durante 4 años. Cuando Pence se negó a revertir los resultados de las elecciones el 6 de enero, un acto para el que no tenía autoridad legal, fracasó en la prueba final de lealtad. Trump no solo discrepó con Pence, borró a Pence del escenario. Se distanció de su vicepresidente como si su existencia nunca hubiera sido real. Pero la situación se volvió aún más oscura. Trump observó sin intervenir cómo una multitud enfurecida se volvía contra su vicepresidente, pidiendo que lo colgaran. Este dramático evento mostró al mundo entero que incluso las figuras más cercanas al centro del poder pueden convertirse en objetivo en un instante. Ahora, les tocó el turno a los jueces de la Corte Suprema que él mismo había nombrado. Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, al cumplir con la ley, se habían puesto inadvertidamente en la línea de fuego. La reacción de Trump después del veredicto fue predecible. Los atacó, sugiriendo que eran débiles, traidores que no lo habían protegido. No pudo comprender el concepto de independencia judicial. En su mundo, un juez que vota en su contra no está interpretando la ley. Está cometiendo un acto de agresión personal. El error de cálculo de Trump reside en que aplicó las reglas del mundo empresarial y de la televisión de realidad al ámbito de la política y la ley. Creía que todo era negociable, que todo el mundo tenía su precio. Pero aprendió una lección costosa, que hay principios que no pueden doblarse e instituciones que no pueden ser doblegadas. El precio de exigir lealtad absoluta es la soledad absoluta, cuando quienes te rodean finalmente eligen seguir su propia brújula moral. Cuando comenzaron las audiencias orales sobre la inmunidad de Donald Trump, la atención de la nación estaba en vilo. Inicialmente, existía una preocupación genuina, incluso en círculos legales, sobre el enjuiciamiento de exlíderes. Algunos jueces plantearon preguntas difíciles sobre el peligro de los procesamientos políticamente motivados y el precedente peligroso que podría sentar. Les preocupaba un ciclo de venganza, donde cada nueva administración buscaría procesar a la anterior, debilitando el cargo de presidente. Sin embargo, a medida que avanzaba el debate, las grietas en la lógica de Trump se transformaron en abismos insuperables. Expertos legales de todos los lados del espectro político comenzaron a señalar la absoluta absurdidad de la postura del equipo de Trump.
Los historiadores recordaron al público que los fundadores libraron una sangrienta revolución precisamente para escapar de un rey, no para instalar uno nuevo elegido. Incluso los comentaristas conservadores, que a menudo se alineaban con Trump, se sintieron profundamente incómodos con la idea de un presidente sin límites. Entendieron que tal poder, si se le concedía a Trump, también podría otorgarse a un futuro presidente demócrata. Y esa era una perspectiva aterradora. La descarada audacia del argumento comenzó a ser contraproducente. Convirtió lo que Trump creía que era un escudo en una espada que lentamente se volvía contra él mismo. Mientras el equipo de Trump se mantuvo firme en su postura extrema, el público estadounidense comenzó a percibir las señales de peligro. La amenaza se volvió innegable. En todo el país, las encuestas de opinión pública reflejaron un cambio significativo. Una gran mayoría de personas, sin distinción de afiliación política, comenzó a expresar un sentimiento común. Un presidente no debería poder cometer actos ilegales sin enfrentar consecuencias. El Tribunal de la Opinión Pública emitió su veredicto incluso antes de que cayera el mazo del juez. Puede que la gente no entendiera todos los intrincados detalles de la ley constitucional, pero sí comprendía un concepto fundamental de justicia. La idea de que alguien pudiera estar por encima de la ley, simplemente por haber ocupado un cargo poderoso, ofendió el sentido estadounidense de lo correcto y lo incorrecto. Vieron la contradicción en un candidato de ley y orden, argumentando que la ley no se aplicaba a sí mismo. Este cambio en la opinión pública fue crucial. Creó un contexto político que hizo más difícil para la Corte Suprema ponerse del lado de Trump. Los jueces, aunque se supone que son independientes, no operan en un vacío. Son conscientes del estado de ánimo de la nación y de su legado histórico. Sabían que otorgar inmunidad absoluta a Trump sería percibido como un acto partidista, erosionando gravemente la credibilidad de la Corte a los ojos del público. El debate ya no se desarrollaba solo en las salas de audiencias de mármol. Estaba ocurriendo en las mesas de la cena, en las oficinas y en las redes sociales. Y en ese debate más amplio, Trump perdió. Subestimó al público estadounidense. Pensó que se dejarían convencer por argumentos sobre un presidente fuerte y sin trabas. Pero en cambio, vieron el espectro de una dictadura. Al final, fue la extremidad de la propia reclamación de Trump lo que llevó a su caída. Al exigirlo todo, no obtuvo nada. La opinión pública había cambiado, y con ella, el destino legal de Trump había sido sellado. En el ojo de la tormenta de esta crisis constitucional, había una figura que siempre intentó mantenerse en una posición de centro silencioso. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Más que cualquier otro en la Corte Suprema, Roberts estaba obsesionado con el legado y la reputación de la institución que dirigía. A lo largo de su carrera se había esforzado incansablemente por convencer al mundo de que la Corte no era un órgano político, que los jueces no eran políticos con togas negras. Anhelaba una Corte vista como guardiana imparcial de la ley, por encima de las mezquinas luchas partidistas. Sin embargo, Donald Trump arrastró a la Corte al centro mismo de la tormenta política. Al exigir inmunidad absoluta y atacar constantemente el sistema judicial, Trump colocó al presidente del Tribunal Supremo, Roberts, en una situación que no podría haber sido más difícil. Roberts se enfrentó a una inmensa presión de ambos lados. Si la Corte se ponía del lado de Trump, serían vistos como un instrumento del Partido Republicano, marionetas que solo protegían al hombre que había nombrado a algunos de ellos. La reputación de la Corte sería irrevocablemente dañada, confirmando las peores preocupaciones de los críticos de que la Corte había sido cooptada. El legado de Roberts sería el de un presidente del tribunal que presidió la politización total de la rama judicial. Por otro lado, si la Corte dictaminaba en contra de Trump, se enfrentarían a la ira ilimitada del expresidente y de sus leales partidarios. Trump los acusaría de ser parte del Estado profundo, atacaría personalmente a los jueces e intentaría desacreditar a toda la institución. La Corte se vería arrastrada a una feroz batalla política,
precisamente lo que Roberts siempre había querido evitar. Frente a estas dos malas opciones, Roberts eligió el camino de proteger la institución. Él entendió que, por muy violenta que fuera la tormenta política, pasaría. Pero si la credibilidad de la Corte se dañaba, esa herida perduraría por generaciones. Tomó una decisión calculada. El veredicto final, escrito por él mismo, fue descrito como asombroso en su claridad. No dejó ambigüedad alguna. Descartó por completo el argumento de la inmunidad absoluta, pero también reconoció que ciertos actos oficiales de un presidente podrían estar protegidos. Fue un intento de encontrar un término medio, una forma de rechazar la extrema demanda de Trump sin crear un precedente que pudiera paralizar a futuros presidentes. Pero para Donald Trump, no pasitos. Hay espacio para el compromiso. En su mundo binario, o eres un amigo, o eres un enemigo. Este veredicto no fue un acto de equilibrio legal. Fue una provocación personal masiva. Había operado bajo la suposición de que había comprado la lealtad de los jueces, que estaban allí para protegerlo. El resultado de 7 contra 2 fue un desastre para su sistema de defensa. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, al elegir proteger el legado de la Corte, se puso directamente en confrontación con Trump. Sabía que se enfrentaría a duras críticas, pero concluyó que ese era el precio a pagar para salvaguardar el principio fundamental de la democracia estadounidense. Nadie está por encima de la ley. Al final, el legado de John Roberts no será moldeado por los elogios o las críticas de los políticos, sino por su decisión en este momento histórico. Eligió ponerse del lado de la Constitución, a pesar de la ira personal del hombre más poderoso. Al derrumbarse el muro de la inmunidad, una nueva y aterradora realidad se presentó ante Donald Trump y su equipo legal. El reloj había comenzado su cuenta regresiva y corría más rápido que nunca. Sin el escudo protector, los casos federales en su contra se acelerarán vertiginosamente. El Plan A, la reclamación de inmunidad total, fue incinerado. El Plan B, retrasar los procedimientos hasta después de las elecciones mediante intrincados recursos de apelación, acaba de encontrarse con un obstáculo gigantesco. Se están quedando sin cartas para jugar, y el tiempo se acaba. Durante meses, Trump había logrado desviar la atención pública de los hechos concretos de las acusaciones. En lugar de debatir sobre los documentos clasificados guardados en el baño de Mar-a-Lago o los intentos de presionar a los funcionarios electorales, el debate se había centrado en preguntas abstractas sobre el poder presidencial. Fue una estrategia efectiva. Pero ahora, esa estrategia ha terminado. La conversación ahora pasará de «¿Puede ser juzgado? ¿Es culpable?» Esa es una conversación que Trump desesperadamente quiere evitar, porque las pruebas en los casos federales, especialmente el de los documentos clasificados y la interferencia electoral, se consideran muy sólidas y claras. El fiscal especial Jack Smith está listo. Las pruebas han sido reunidas, los testigos han sido preparados. Él solo esperaba la luz verde de la Corte Suprema, y ahora la tiene. Los juicios, que habían sido suspendidos a la espera del fallo sobre la inmunidad, ahora pueden reanudarse. La jueza Tanya Chutkan, en Washington, D.C., y la jueza Aileen Cannon, en Florida, ahora se enfrentarán a la presión de fijar fechas de juicio. El equipo legal de Trump, aunque seguirá intentando usar todas las estratagemas posibles para retrasar, ahora se encontrará en una posición mucho más débil. Ya no podrán esconderse detrás de la carta de la inmunidad. Tendrán que enfrentarse a mociones, audiencias de prueba y, finalmente, a la selección del jurado. La carrera contra el tiempo tiene ahora dos frentes. Para Trump es una carrera para retrasar los juicios hasta después de noviembre, con la esperanza de que, si es elegido, pueda usar el poder del Departamento de Justicia para autoindultarse o desestimar los casos. Para Jack Smith, es una carrera para llevar al menos uno de los casos a juicio antes del día de las elecciones, para que el público estadounidense pueda escuchar las pruebas y emitir su propio veredicto antes de votar.
El epicentro de esta carrera será la velocidad del sistema judicial. Podrá funcionar lo suficientemente rápido como para resolver un caso tan complejo o en los próximos meses. O los esfuerzos de Trump por retrasarlo tendrán éxito. El destino de Trump, y quizás el destino de las elecciones presidenciales, podría depender de la respuesta a esa pregunta. Ahora está acorralado en un rincón peligroso. Necesita que la Corte Suprema lo proteja de una posible condena federal a prisión, pero no puede evitar que su ego ataque a las mismas personas que más necesita. Está mordiendo la mano que sostiene su destino. El fracaso del Plan A lo ha empujado a una situación desesperada, donde cada día que pasa es un día más cerca de la sala del tribunal. La carrera ha comenzado, y la línea de meta está muy cerca. Más allá de los dramas personales de Donald Trump, las estrategias legales y las repercusiones políticas, el veredicto de la Corte Suprema ha reafirmado un principio fundamental, uno que es el núcleo de la propia República de los Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley. Esta frase puede sonar a cliché, algo que se escucha y se olvida en la clase de civismo. Pero hoy es el único baluarte entre el orden y la tiranía. Este caso no es solo una victoria legal para el Departamento de Justicia. Es una prueba de estrés para la democracia, una prueba de si las instituciones diseñadas por los fundadores pueden soportar la presión de un líder que no acepta límites a su poder. En el corazón de este conflicto yace una pregunta inquietante que ha mantenido despiertos a los académicos constitucionales. ¿Puede un presidente declararse inmune a ser procesado a voluntad? ¿Puede esconderse detrás de la bandera para cometer crímenes impunemente? Si Trump hubiera ganado esta disputa, si la Corte hubiera cedido a su presión, toda la arquitectura del sistema constitucional podría haberse desvanecido en el aire. Los fundadores, Washington, Jefferson, Madison, no libraron una sangrienta revolución contra el rey Jorge III, solo para luego instalar un nuevo monarca en la Casa Blanca. Rechazaron explícita, deliberada y fervientemente la idea de un líder intocable. Establecieron un sistema de pesos y contrapesos, con una rama judicial capaz de frenar los excesos de la rama ejecutiva, precisamente porque sabían que el poder tiende a corromper. La capacidad de un presidente para cometer crímenes sin ninguna consecuencia asestaría un golpe mortal a toda esa estructura. Convertiría la Constitución en un trozo de papel sin valor. Sin embargo, Donald Trump siempre se sintió profundamente incómodo con estas limitaciones. A lo largo de su vida empresarial y política, buscó el control absoluto. Las limitaciones le molestaban. Veía el sistema de pesos y contrapesos no como salvaguardias, sino como obstáculos que debían ser derribados. Si la Corte Suprema le hubiera otorgado inmunidad absoluta, habría sido un gran respaldo al poder autocrático. Habría validado su cosmovisión, abriendo la puerta a futuros presidentes para cometer crímenes sin temor, sabiendo que el manto presidencial los protegería del alcance de la ley. Las ramificaciones de este caso van mucho más allá de Donald Trump. No se trata solo de un hombre que intenta evitar la cárcel en 2024. Se trata de dar forma a la estructura del gobierno estadounidense para las generaciones venideras. Cada vez que Trump ignoró las reglas, atacó las instituciones o se proclamó por encima de la ley, puso a prueba nuestro sistema democrático. Y en este caso, el sistema se mantuvo firme. Las instituciones, aunque magulladas y heridas, resistieron la línea. La Corte Suprema mantuvo la ley. La Constitución sigue siendo la ley suprema del país. Esto no es solo un procedimiento legal, es una prueba de carácter nacional, una prueba de resistencia para la República. Y mientras entramos en los últimos días y horas cruciales, la pregunta ya no es, ¿qué hará Trump? Sabemos lo que hará. Atacará. La verdadera pregunta es, ¿resistirá el sistema? Y la respuesta, al menos hasta hoy, es sí. El telón se ha levantado. La Corte Suprema despojó a Donald Trump de lo único que valoraba más que sus propias riquezas: la ilusión de su invulnerabilidad.
Lo redujeron a lo que más despreciaba: un ciudadano común que debe responder por sus acciones. La batalla entre un hombre que creía ser la ley y un sistema construido para asegurar que nadie pudiera serlo está llegando a su fin. Soy Danilo. Si deseas comprender más a fondo las dinámicas que están dando forma al mundo, suscríbete. La historia apenas ha comenzado.